Gancho inicial, la bomba que explota todo. ¿Crees que alguien puede simplemente llegar a tu casa y decir que la va a confiscar porque no le gustó tu jardín? Pues es exactamente eso lo que me pasó el lunes pasado, cuando el administrador de mi condominio apareció en mi puerta con una orden de desalojo, 3 guardias de seguridad y una sonrisa que nunca voy a olvidar. Él tenía la certeza absoluta de que controlaba la situación. Lo que no sabía es que acababa de cometer el mayor error de su vida. Quédate hasta el final de esta historia, porque el giro te va a dejar con la boca abierta. Y si te gusta ver a personas arrogantes recibiendo la lección que se merecen, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias increíbles que pasan en la vida real. El inicio de la pesadilla. Cuando todo comenzó, mi nombre es Roberto, tengo 52 años y hace 3 años compré la casa de mis sueños en un condominio cerrado de lujo aquí en la zona sur. Siempre fui una persona discreta que valora la privacidad y la tranquilidad. Trabajo mucho. Viajo constantemente por trabajo y cuando estoy en casa, todo lo que quiero es paz. Por eso mismo elegí una casa al final de la calle, con un terreno más grande, rodeada de árboles, lejos del movimiento. Lo que no esperaba es que esa tranquilidad se convertiría en el centro de una guerra que casi me costó todo. El problema comenzó hace unos 6 meses, cuando un nuevo administrador asumió la administración del condominio. Su nombre es Marcos, un hombre de unos 45 años, dueño de una empresa de construcción civil que desde el primer día dejó claro que quería modernizar y estandarizar todo el condominio. Tenía una obsesión enfermiza por el control y una arrogancia que saltaba a la vista. En las primeras reuniones ya demostraba un comportamiento autoritario, interrumpiendo a los residentes, tomando decisiones unilaterales y creando reglas absurdas sin consultar a nadie. La primera embestida. El jardín se volvió crimen. La primera vez que Marcos apareció en mi puerta fue en una mañana de sábado. Yo estaba regando mi jardín cuando llegó acompañado de 2 hombres que parecían guardias de seguridad privados. No se presentó, no saludó, simplemente señaló mi jardín y dijo con una arrogancia impresionante: «Esto está completamente fuera del estándar del condominio. Tienes una semana para corregirlo o tomaré las medidas correspondientes». Cuando pregunté qué medidas eran esas, sonrió de forma siniestra y dijo: «Lo vas a descubrir». Mi jardín era mi orgullo. Yo mismo había plantado cada flor, cada árbol, cada arbusto. Era un jardín variado, con rosas, girasoles, algunos frutales como mango y guayaba, y un rinconcito especial con hierbas medicinales que mi difunta esposa adoraba cultivar. No era un jardín extravagante o fuera de lo común, era simplemente diferente de los otros, que seguían un patrón más formal y minimalista. La escalada del conflicto. Cuando comenzó la persecución en los días siguientes, Marcos comenzó una verdadera campaña de persecución. Contrató una empresa de jardinería para evaluar todos los jardines del condominio, pero curiosamente, solo el mío fue considerado inadecuado. Envió un informe técnico completamente falso, alegando que mis plantas podrían atraer plagas, que los árboles frutales violaban el código sanitario y que mi jardín desvalorizaba las propiedades vecinas. Cuando ignoré estas alegaciones ridículas, comenzó a aparecer en mi casa casi diariamente, siempre acompañado de los mismos 2 guardias, siempre con ese tono autoritario y prepotente. Fotografiaba mi jardín desde todos los ángulos, medía canteros con una cinta métrica, anotaba todo en un cuadernito como si fuera un fiscal de la municipalidad. Los vecinos comenzaron a susurrar, algunos demostraban apoyo discreto, pero la mayoría prefería no involucrarse por miedo a represalias. El día en que todo cambió. La amenaza real. La situación escaló de forma dramática en la tercera semana.
Marcos apareció en mi puerta un lunes por la mañana, esta vez acompañado no solo de los dos guardias, sino también de un abogado y un oficial de justicia. Estaba radiante de satisfacción, con esa sonrisa arrogante aún más grande que antes. Con un tono solemne y teatral, como si fuera el dueño del mundo, anunció: «Señor Roberto, en nombre de la administración de este condominio y basándome en el reglamento interno que usted violó sistemáticamente, estoy aquí para notificarlo oficialmente. Tiene 48 horas para remover completamente su jardín irregular o su propiedad será confiscada por el condominio para el pago de las multas aplicadas y los daños causados a la comunidad». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Confiscar mi casa por un jardín? Esto era completamente absurdo, pero él continuó: «Tenemos aquí un informe técnico comprobando que su jardín causa daños ambientales al condominio, un reporte de desvalorización inmobiliaria firmado por 3 corredores y un acta de la última reunión donde fue aprobada por unanimidad la estandarización paisajística de todas las propiedades». Cuando pregunté sobre esa reunión, descubrí que había ocurrido en un horario en que yo estaba viajando por trabajo y que solo 6 de los 40 propietarios estaban presentes. La humillación pública, el show de poder. Marcos no se conformó con la amenaza privada. Se las arregló para convertir aquello en un espectáculo público. Convocó una reunión extraordinaria para esa misma noche. Envió mensajes en el grupo de WhatsApp del condominio diciendo que finalmente iba a resolver el problema del jardín rebelde y se aseguró de que todos los residentes vieran su momento de gloria. Durante la reunión me expuso de forma humillante, diciendo que yo era un vecino problemático, que irrespetaba las reglas de la comunidad y que mi terquedad estaba perjudicando a todos los demás residentes. Presentó fotos de mi jardín como si fueran evidencias de un crimen. Leyó el tal reglamento que nadie nunca había visto antes y anunció que mi casa sería subastada dentro de una semana para pagar las multas que él mismo había aplicado. Algunos vecinos intentaron cuestionar la legalidad de aquello, pero él los calló diciendo que tenía el respaldo jurídico completo y que cualquiera que interfiriera también sería multado. El momento de la verdad, cuando el juego cambió. Fue en este momento que decidí que no podía quedarme callado más tiempo. Durante todos estos meses de persecución, había elegido mantener mi identidad profesional en secreto, como siempre hice, por una cuestión de seguridad y privacidad. Pero Marcos había cruzado todas las líneas y había llegado la hora de que descubriera con quién se estaba metiendo. Me levanté calmadamente en medio de la reunión, mientras él continuaba su discurso autoritario sobre cómo sería la subasta de mi casa. Con una voz serena, pero firme, dije: «Señor Marcos, ¿puedo hacer una pregunta?». Me miró con desdén y respondió: «Ahora ya no es hora de preguntas, Roberto. Tuviste tu oportunidad y no supiste aprovecharla». Sonreí y continué: «Es solo una pregunta técnica sobre ese reglamento que usted creó». Marcos, sintiéndose completamente en control de la situación, dijo con arrogancia: «Puedes preguntar, pero eso no va a cambiar nada». Fue entonces que hice la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Tiene usted conocimiento de que crear reglamentos internos que violen la Constitución Federal, específicamente el derecho a la propiedad privada garantizado por el artículo 5, inciso 22, y aplicar multas sin debido proceso legal, configura crimen de prevaricación y abuso de autoridad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos frunció el ceño, claramente no entendiendo a dónde quería llegar. ¿Qué historia es esa de la Constitución?
Tú no eres abogado para andar citando leyes, dijo con un tono de burla. Fue entonces que abrí mi billetera y mostré mi identificación funcional. En realidad, Marcos, soy juez federal del Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, con competencia sobre crímenes contra la administración pública y derechos constitucionales. La caída del tirano. Cuando la realidad golpeó la expresión en el rostro de Marcos, fue algo que jamás olvidaré. La sonrisa arrogante desapareció instantáneamente, el color de su cara cambió de rojo a un blanco cadavérico y por primera vez desde que lo conocí, se quedó completamente sin palabras. El abogado que había traído literalmente se levantó de la silla y comenzó a alejarse de él, claramente percibiendo la gravedad de la situación. Pero yo no había terminado. Continué con el mismo tono calmado. Señor Marcos, durante estos 6 meses, usted cometió una serie de crímenes que están todos documentados. Primero, creación de reglamento interno sin respaldo legal, violando la ley 4591-64 que regula condominios. Segundo, aplicación de multas sin due process of law, hiriendo el principio constitucional del contradictorio. Tercero, amenaza de confisco de propiedad privada sin autorización judicial, configurando crimen de extorsión. Cuarto, abuso de autoridad administrativa, tipificado en la Ley 13.869-19. Visitas a mi residencia, copias de todos los mensajes amenazadores que usted envió y testigos de todo el proceso de persecución que usted condujo. Como magistrado federal, tengo el deber legal de comunicar estos crímenes al Ministerio Público Federal, lo que haré en la primera hora de mañana. El giro completo, la justicia en acción. Lo que pasó en los días siguientes fue una verdadera lección de cómo funciona la justicia cuando se aplica correctamente. A la mañana siguiente, como prometí, protocolé una representación criminal contra Marcos en el Ministerio Público Federal, anexando todas las evidencias que había recolectado durante estos meses de persecución. Simultáneamente, entré con una acción civil de daños morales y materiales contra él personalmente y contra la empresa de administración predial que representaba. En 48 horas, Marcos recibió la primera notificación del MPF para prestar declaración sobre los crímenes que había cometido. La empresa de administración, al tomar conocimiento de la situación, inmediatamente lo despidió y envió una disculpa formal a todos los residentes del condominio. El tal reglamento interno que había creado fue declarado nulo y sin efecto por una decisión liminar que yo mismo había solicitado a un colega magistrado. El final que se merecía. Justicia hecha 3 meses después, Marcos fue condenado en primera instancia por abuso de autoridad, extorsión tentada y prevaricación. Recibió una pena de 2 años de prisión en régimen abierto, más el pago de una indemnización por daños morales por valor de 50,000 reales. Su empresa perdió varios contratos después de que la historia se hiciera pública y tuvo que vender bienes para saldar las deudas. Pero tal vez la parte más satisfactoria de toda esta historia haya sido lo que pasó con mi jardín. Con la repercusión del caso, varios vecinos me buscaron para elogiar mi jardín y pedir consejos de jardinería. Una revista de decoración local hizo un reportaje especial sobre jardines únicos en condominios, usando mi casa como ejemplo principal. Y lo que antes era motivo de persecución, ahora se convirtió en motivo de orgullo para todo el condominio. La lección aprendida, el poder de la justicia. Esta historia me enseñó varias lecciones importantes y quiero compartir con ustedes porque creo que pueden ser útiles para cualquier persona que pase por situaciones similares. Primera lección: nunca aceptes abusos de autoridad, aun cuando vengan de personas que parecen tener poder sobre ti.
Segunda lección, documenta todo. Grabaciones, mensajes, fotos, testigos, porque las evidencias son tu mejor defensa. Tercera lección, conoce tus derechos. Muchas veces las personas se aprovechan de la ignorancia ajena para cometer abusos. Pero la lección más importante de todas es que no importa cuán poderosa piensa que es una persona, la justicia siempre prevalece cuando se aplica correctamente. Marcos pensaba que podía hacer lo que quisiera porque tenía un cargo administrativo en un condominio. No imaginaba que se estaba metiendo con alguien que dedicó toda su vida a estudiar y aplicar la ley. Conclusión. Épica, el jardín que cambió todo. Hoy, 3 años después, mi jardín continúa exactamente como siempre fue. Diverso, colorido, lleno de vida. Las rosas continúan floreciendo toda primavera, los árboles frutales dan sus frutos todo verano, y el rinconcito de hierbas medicinales continúa perfumando toda el área. La diferencia es que ahora representa mucho más que un hobby o una pasión. Representa la victoria de la justicia sobre la tiranía, del derecho sobre el abuso, de la humildad sobre la arrogancia. Marcos intentó quitarme mi casa por un jardín, pero terminó perdiendo su carrera, su reputación y su libertad. Pensaba que tenía todo el poder del mundo en sus manos, pero descubrió que el verdadero poder no está en cargos administrativos o en contratos de prestación de servicios. Está en la ley, en la justicia y en el respeto a los derechos fundamentales de cada ciudadano. Si esta historia te inspiró, si crees que la justicia debe siempre prevalecer sobre la tiranía, deja tu like aquí abajo y suscríbete al canal para seguir más historias reales como esta. Y si conoces a alguien que está pasando por algún tipo de abuso o persecución, comparte este video porque a veces una historia como esta puede dar la fuerza y el conocimiento necesarios para que la persona luche por sus derechos. La justicia existe y funciona